Bueno, continuando con el balanceo de ecuaciones por el método de óxido-reducción redox, tenemos los siguientes ejercicios. En el primer ejercicio tenemos HNO3 se combina con ácido yodhídrico HI para producir el monóxido de nitrógeno, yodo y agua. Entonces, aquí vamos a aplicar los pasos para proceder a hacer el balanceo por óxido-reducción. El primer paso es asignar los números de oxidación a cada uno de los átomos en los compuestos de las sustancias que hacen parte de esta reacción. Tenemos el oxígeno que su número de oxidación es -2 o 2-. Sabemos que el hidrógeno en el ácido tiene número +1 o 1+, entonces sabemos también que al operar, al multiplicar estos números por sus subíndices, el resultado final nos tiene que dar 0. Entonces tenemos aquí 3 de oxígeno por -2 nos da -6. Siendo así que si el hidrógeno tiene número 1, que es su número de oxidación, entonces el nitrógeno estaría aquí trabajando con 5. ¿Por qué con 5? Porque 5 más 1 del hidrógeno nos da 6 y 6 menos 6 nos da 0. Continuando con el ácido yodhídrico, tenemos aquí el hidrógeno tiene número +1 o 1+, por tanto, el yodo tiene que ser negativo o 1- para que al sumar 1 menos 1 nos dé 0. En el caso de los productos tenemos el oxígeno, en el óxido es 2- o -2, y para que sea 0, el nitrógeno aquí estaría trabajando con 2 más o +2, porque 2 menos 2 nos da 0. El yodo es un elemento que aparece en estado libre, solo no está combinado, por lo tanto su número de oxidación es 0. En el agua, el hidrógeno tiene 1 y el oxígeno -2, de tal forma que 2 por 1, 2, -2 del oxígeno nos da 0. Entonces ya tenemos asignados los números de oxidación a cada uno de los elementos en los diferentes compuestos de la ecuación. Ahora vamos a revisar qué elementos cambiaron de número. Entonces, si observamos la reacción química, nos damos cuenta que el nitrógeno tenía aquí número 5 y cambió a número 2. Entonces el nitrógeno pasó de 5, pasó a 2, mientras que el elemento yodo tenía número de oxidación -1 y pasó de -1 a número de oxidación 0, en este caso que está solo. Entonces, establecemos dos semireacciones para verificar qué elementos cambiaron. Entonces tenemos el nitrógeno 5, pasó a nitrógeno 2, por lo tanto disminuyó, y si disminuye, de acuerdo a lo que habíamos mencionado en el video anterior, se reduce y gana electrones. Y ganó 3 porque era nitrógeno 5 y pasó a nitrógeno 2, entonces le colocamos más 3 electrones porque de 5 hasta 2 hay 3 electrones. El yodo tenía número de oxidación -1, pero aquí podemos observar que en el producto hay I2, es decir, que hay 2 yodos, mientras que en el reactivo había 1, entonces aquí podemos hacer tanteo asignando el 2 delante para equilibrar y poder establecer la cantidad real de electrones que hay tanto en reactivos como en productos. En el anterior, que era el nitrógeno, no se hizo eso porque pues era un solo y uno. Había uno y uno en cada lado. Mientras que acá en el yodo sí hay que igualar porque hay 2 acá en el producto y hay uno solo en el reactivo, entonces colocamos el 2. Este yodo tiene número -1 y pasa a número 0. Por lo tanto, aumenta de -1 a 0. Entonces, este yodo se oxida y pierde electrones. Pierde 2. ¿Por qué pierde 2? Porque de -1 a 0 hay un solo electrón, pero como son 2 átomos de yodo que hay en total, entonces serían 2 electrones. Uno por cada yodo, entonces son 2 yodos, sería que pierde 2 electrones. Por eso colocamos -2.
El siguiente paso para poder establecer los coeficientes en estas semireacciones es multiplicar. Vamos a multiplicar en cruz. La parte de arriba, la semireacción de arriba, la vamos a multiplicar por este número 2. Este pasaría acá a multiplicar y se intercambia y el 3 bajaría a multiplicar a la segunda semireacción. Y operamos. Entonces nos queda 2, este 2 multiplicado por un nitrógeno que hay aquí, no hay ningún coeficiente, asumimos que es 1, entonces 2 por 1, 2 nitrógenos, 2N más 5, este 2 le corresponde al nitrógeno que tenía número 5, pues su número de oxidación era 5, más sumamos los reactivos, que es el yodo, el otro reactivo, entonces aquí 3 multiplicado por 2 nos daría 6, yodo menos 1. Entonces tendríamos 2N más 5 más 3 por 2, 6 yodo menos 1. Los electrones siempre se van a cancelar, porque como se están intercambiando sus números, entonces aquí nos quedaría este 2 multiplicado por este 3, nos daría 6, 6 electrones, más 6 electrones. Y abajo sería este 3 multiplicado por este 2, nos daría menos 6. Menos 6 electrones. Entonces los electrones siempre se van a cancelar, así que no los colocamos ya porque se cancelaron. Ahora sí nos vamos al producto. En el producto tenemos este 2 multiplicado por 1, que aquí asumimos que es un nitrógeno porque pues no hay coeficiente, entonces 2 por 1, 2, 2N más 2. Y 3 multiplicado por 1, que también aquí en el yodo hay coeficiente 1. Recordemos que el coeficiente es el número que está aquí, el grande, el que acompaña. En este caso no hay ningún número, pues se asume que está solo es 1. Entonces 3 por 1, 3. Y con estas semireacciones hemos encontrado los coeficientes de la reacción química. Estos coeficientes 2, 6, 2 y 3 los vamos a colocar en la ecuación grande, en la de arriba. ¿Para qué? Para el resto hacer tanteo. Entonces los vamos a asignar. En nitrógeno 5 vamos a colocar un 2, entonces aquí iría el 2 delante. Delante de toda la molécula no podemos colocar aquí en el medio porque este es un solo compuesto, no podemos alterar su fórmula es HNO3 que corresponde al ácido nítrico, así que colocamos delante el 2, que es el 2 que obtuvimos acá en la semireacción al sumar las dos semireacciones. En el yodo menos 1 obtuvimos un 6, este 6 lo vamos a colocar acá porque el yodo está en forma de ácido yodhídrico, entonces lo colocamos aquí delante, el 6. Luego pasamos al producto, en el producto, en el nitrógeno N2, obtuvimos un 2, entonces lo vamos a colocar acá donde estaba la N2, porque recordemos que al inicio colocamos los números de oxidación, entonces aquí le colocamos el 2. Y en donde estaba el yodo, 3. Y colocamos un 3. Entonces aquí estamos pasando estos números 2, 6, 2, 3 a la ecuación grande. Y el resto que nos quede faltando, hacemos tanteo para que todos los átomos queden iguales, tanto de reactivo como de producto. Entonces comenzamos haciendo tanteo, empezamos con el nitrógeno. Aquí hay un 2, 2 por un nitrógeno nos va a dar 2. Y del otro lado aquí tenemos 2 por un nitrógeno, también nos va a dar 2, quedando 2 y 2. Pasamos con el yodo, recordemos que al final se balancean los hidrógenos y los oxígenos. Entonces el yodo tenemos aquí 6 por un yodo, nos da 6. Y del otro lado 3 por 2 también nos da 6. Entonces hasta aquí ya tenemos igual los nitrógenos y los yodos. Seguimos con el hidrógeno. El hidrógeno aquí en el ácido hay 2, en el ácido nítrico hay 2 y en el ácido yodhídrico hay 6. Entonces en total habrían 8 hidrógenos. Y del otro lado, como solo había este 2, entonces se hace necesario colocar aquí un 4. ¿Para qué un 4? Porque 4 multiplicado por 2 nos da 8 y de esa forma podemos igualar los átomos de hidrógeno. Y por último, los átomos de oxígeno. Aquí tenemos este 2 que ya lo habíamos colocado anteriormente, multiplicado por 3 nos da 6.
Y del otro lado, en el NO tenemos 2 oxígenos y en el agua tenemos 4 oxígenos. 4 más 2 nos da 6. Y con eso comprobamos que tenemos 2 átomos de nitrógeno en cada lado, 6 átomos de yodo, 8 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, aquí sí ya podemos establecer quién es la sustancia oxidada. Entonces, la sustancia oxidada es aquella que contiene el átomo que perdió electrones. Y la sustancia reducida será lo contrario, será aquella que contiene el átomo que ganó. En este ejemplo, acabamos de mencionar que el que aumentó fue el yodo. Entonces, este yodo que está en forma de HI es el que se oxidó y quien se redujo es el nitrógeno que pasó de 5 a 2. Entonces, el que se redujo es toda la molécula que hace parte, que contiene el nitrógeno, que sería el ácido nítrico, es el que se reduce. Por lo tanto, cuando nos preguntan por la sustancia oxidada, colocaríamos que es el HI. Y la sustancia reducida, colocaríamos que es el HNO3, que es aquella que contiene el átomo que se reduce en este ejemplo, el nitrógeno. Y tenemos el agente oxidante. El agente oxidante se llama a la sustancia que hace que el otro se oxide. Es decir, quien hizo que el HI se oxidara fue el ácido nítrico. Entonces, el agente oxidante es el ácido nítrico. El ácido nítrico no se oxidó, pero él fue el causante de que el ácido yodhídrico se oxide. Entonces, el ácido nítrico es el agente oxidante. Y el agente reductor sería el que hace que lo otro se reduzca, pero él se oxida. Es decir, que el que hizo que el otro se reduzca fue el HI. El HI, él se oxidó, pero al oxidarse ocasionó que el ácido nítrico se redujera. Entonces, el causante de la reducción del ácido nítrico es el HI y por eso él es el agente reductor. Y con eso terminaríamos con este ejemplo del método de óxido-reducción. Continuando con los ejemplos, tenemos acá otro ejemplo más. En este ejemplo podemos observar que el yodato de potasio se combina con el yoduro de potasio y produce el ácido clorhídrico, se combina también con el ácido clorhídrico para producir KCl, yodo y agua. Entonces, continuando con los pasos de las ecuaciones que veníamos explicando, el primer paso es colocar los números de oxidación a cada uno de los elementos. Aquí tenemos el oxígeno que tiene número -2. Entonces, 4 por -2 nos da -8. Y el potasio es 1 porque hace parte de los metales alcalinos del grupo 1. Entonces, su número de oxidación es 1. Y para que nos dé 0, entonces el yodo estaría trabajando con 7. ¿Por qué con 7? Porque 7 sumado a 1 nos da 8. Y 8 menos 8 del oxígeno nos da 0. Luego en el siguiente, como ya mencionamos, el potasio es 1. Para que nos dé 0, el yodo estaría -1, porque pues ninguno de los dos tiene subíndices diferentes a 1. Entonces más 1 menos 1 nos da 0. En el ácido clorhídrico HCl, si el hidrógeno es 1, que es un ácido, el hidrógeno, su número de oxidación es 1. Entonces, al estar combinado con el cloro sería -1, para que al sumar más 1 menos 1 nos dé 0. En el producto observamos que el potasio ya venimos mencionando que es 1, entonces el cloro es -1 y nos da 0. El yodo, como está libre solo, no está combinado con ningún otro elemento, está con número 0. En el agua el hidrógeno es 1, el oxígeno -2, de tal forma que 2 por 1, 2, y -2 del oxígeno nos da 0. Ese es el primer paso para poder determinar qué elementos cambiaron de número. Entonces, claramente, ahí se puede observar que el yodo,
que tenía número 7, cambió a yodo 0. Y el otro yodo que cambió fue este yodo que tenía -1 y también cambió a número 0. Es decir, que el yodo del primer compuesto pasó de 7 a yodo 0. Por lo tanto, como disminuye, se dice que este se reduce y gana electrones, por eso le colocamos aquí más. Y el otro yodo del KI, que era -1, pasó a yodo 0. Como se puede observar en el producto dice I2, en el reactivo dice yodo, nada más está solo. Entonces, se puede hacer tanteo colocando el 2 delante para igualar que en los dos lados queden 2 y 2 y poder hacer la comparación de los electrones que quede igual de los dos lados. Entonces, se coloca el 2. De igual manera en el de abajo, como en el producto decía hay 2 y en el reactivo estaba solo, se coloca un 2 para poder equilibrar. Entonces, vamos a mirar que de 7 a 0 hay 7 electrones. Pero como son dos yodos, por cada yodo hay 7. En total serían 14 electrones. Y en la siguiente semireacción, el yodo es -1, pasó a 0. Es decir, que perdió un solo electrón, porque de -1 a 0 hay uno solo. Pero como son dos yodos, porque recordemos que hicimos este tanteo aquí para poder hacer una comparación igual de los dos lados que queden la misma cantidad de yodos. Entonces, como son dos yodos, en total serían 2 electrones. Y podemos, como son pares, podemos simplificar. Es decir, la mitad de 14 nos va a dar 7 electrones. Y en el de abajo, la mitad de 2, simplificamos porque los dos se pueden, porque los dos son pares, en ese caso se pueden simplificar los dos. Si no, si uno solo se puede y el otro no, pues no sería posible. Es decir, si los dos son pares, claramente se pueden simplificar. Entonces, como ya se simplifica, nos queda 7 y un electrón. Ahora sí procedemos a hacer la operación en cruz, es decir, este 1 pasaría a multiplicar a la semireacción de arriba y el 7 pasaría a multiplicar a la semireacción de abajo. Quedando así, aquí 1 por 2, 2, 2 y más 7, más 7 multiplicado por el 2 que está aquí en el yodo, 14. El 14 sería el coeficiente del yodo -1. Recordemos que los electrones siempre se van a cancelar. Entonces, si queremos comprobarlo, 1 por 7 más 7, y 7 por -1 menos 7. Entonces, esos electrones se cancelan. Nos vamos a los productos. El 1 multiplica a este 1 que no está aquí, pero pues se entiende que es 1. Entonces, 1 por 1 nos da un yodo 0. Y el otro yodo 0 que es el mismo, sería 7 por 1, 7. Estos dos yodos, como son los mismos, y los podemos sumar porque hacen parte de la misma sustancia. En el caso de acá no, porque este yodo hace parte del compuesto KiO4 y este otro yodo hace parte del compuesto Ki. Entonces son compuestos distintos, están en distintas moléculas, no se pueden sumar. Acá estos dos yodos hacen parte de la misma molécula de yodo, del mismo yodo, no hay más yodos, son el mismo, entonces 7 más 1 nos queda 8. 8 y 2 que tienen número de oxidación 0. Entonces ahora sí procedemos a colocar estos números de oxidación en la ecuación grande para luego hacer tanteo. Entonces estos coeficientes 2, 14 y 8 los vamos a colocar en la reacción grande. Entonces acá en la volvimos a copiar aquí para poder hacer el tanteo y que nos quede la reacción equilibrada. Entonces, este 2 del yodo más 7 lo colocamos aquí delante porque el yodo pues está con toda la molécula que es KiO4. Aquí colocaríamos el 2. Este 14 del yodo -1 lo colocaremos aquí delante del Ki porque hace parte de su compuesto 14 Ki. Y del otro lado el 8, que sería este de acá. 8 por 2, 16 yodos, que serían los que están acá. Entonces ahí el resto no tenía coeficientes, porque pues, la reacción solamente nos botó estos coeficientes, el 2, el 14 y el 8. El resto sí ya sale por tanteo.
Entonces, empezamos con el potasio. Aquí habían 2, más 14 que están acá, son 16 potasios. Y del otro lado, como no había nada, porque este número no estaba, no hacía parte de los números que obtuvimos, entonces tenemos que colocar 16 para poder igualar 16 potasios y 16. Luego sigue el yodo. El yodo ya habíamos colocado estos números. Aquí hay 2 yodos. Y aquí en la molécula del CAI hay 14 yodos. 14 más 2 nos dan 16 yodos. Y del otro lado ya estaba el 8, 8 por 2, 16 yodos, quedando así 16 y 16. Seguimos con el átomo de cloro. En el caso de acá habíamos colocado en el producto 16 KCl para igualar el potasio. Este 16 nos afectó al cloro, quedando 16 cloros. Y por eso fue necesario colocar acá delante del ácido clorhídrico HCl 16 para poder igualar los 2 cloros que queden 16 y 16 de los dos lados de la ecuación. Sigue el hidrógeno, ya podemos mirar que aquí hay 16 hidrógenos y del otro lado en el agua no había nada, entonces colocamos un 8 para que al multiplicar por 2 nos dé 16. Y por último el oxígeno tenemos aquí un 2 por 4, nos da 8. Y del otro lado 8 que habíamos colocado en el agua, entonces ahí quedan completos, quedando así 16 potasios, 16 yodos, 16 cloros, 16 hidrógenos y 8 oxígenos. Como nos damos cuenta, toda la ecuación tiene números, tiene coeficientes pares. Si podemos observar, aquí está 2, 14, 16, 16, 8 y 8. Cuando eso ocurre, si todos los números son pares, podemos simplificar para que queden más pequeños esos coeficientes. Entonces, aquí, pero todos tienen que ser simplificables, si uno no se pudiera, ya no se simplifica y se deja así. En este caso sí, porque todos los números se observan que son pares. Entonces, la mitad de 2 sería 1, aquí vamos a colocar el 1. La mitad de 14 sería 7, colocamos 7. La mitad de 16 sería 8, aquí sería 8. En el producto 16 KCl nos quedaría 8 KCl, 8 y 2 y nos quedaría la mitad 4 y 2. 8H2O nos quedaría 4H2O. Y quedando así la ecuación simplificada y correctamente equilibrada. Y para terminar con este ejemplo, lo que hicimos en el ejemplo anterior, determinar la sustancia oxidada, la sustancia reducida, el agente oxidante y el agente reductor. Entonces, quien se oxidó fue el yodo -1, es decir, el KI. Este fue el que se oxidó, entonces esta sería la sustancia oxidada. Y le colocamos aquí que se oxida, para no confundirnos y poder establecer bien este tipo de sustancias que se oxidaron y se redujeron. Y el que se redujo es el KI-O4, el que tiene yodo 7. Entonces sería toda la molécula la que se reduce. Entonces, si nos preguntan la sustancia oxidada, sería KI. Y la sustancia reducida, KI-O4. Es toda la molécula. Si nos preguntaran solamente por el elemento, diríamos que es el yodo, pero como nos pregunta la sustancia, sería toda la molécula. Ahora, el agente, recordemos que el agente es lo contrario, es decir, el agente oxidante es el que se reduce, que sería el KIO4, causa la oxidación, pero él se reduce. Se le llama agente oxidante porque hace que el otro se oxide, pero él se reduce. Y caso contrario, en el agente reductor sería el que se oxida, que hace que el otro se reduzca, pero él se oxida.
Y entonces ahí terminaríamos con el ejemplo 2 de lo que es el balanceo por redox. Pasemos a un ejemplo más. Tenemos aquí otra reacción química en la que esta sustancia I2O5 se combina con el CO para producir yodo y CO2. Entonces, si queremos balancear esta ecuación por el método de redox, pues procedemos a, aunque es una reacción corta, la podemos hacer por redox y procedemos a colocar los números de oxidación. El oxígeno siempre es 2 menos o menos 2, por lo tanto el yodo tendrá que ser 5. ¿Por qué? Porque 5 por 2 nos da menos 10 y 2 por 5 nos da 10. 10 menos 10, 0. En el siguiente, que es el monóxido, si el oxígeno es menos 2, el carbono tiene que ser 2 para que al sumar 2 menos 2 nos dé 0. El yodo, como está solo, es 0. En el dióxido de carbono, el oxígeno es menos 2, 2 por menos 2 menos 4, y el carbono sería 4 para que nos dé 0. Entonces, determinamos qué elementos cambiaron de número, y si nos podemos dar cuenta, el yodo pasó de yodo 5, cambió a yodo 0. Y el otro elemento que cambió fue el carbono, que pasó de carbono 4, de carbono 2 pasó a carbono 4. Entonces, esos serían los dos elementos que cambiaron de número. Y hacemos las dos semireacciones. Tenemos entonces que I2, porque aquí en el reactivo dice I2 y en el producto también dice I2, no tenemos que hacer ninguna igualación, es decir, aquí no hacemos tanteo nada porque pues está I2 y 2 de los dos lados I2 están bien. De 5 cambió a 0, serían 5 electrones, pero como son 2 yodos, en total serían 10 electrones, porque por cada yodo sería que gana 5, pero como dice I2 son 2 yodos, serían 10 en total. Y en la siguiente, el carbono cambió de 2, cambió a 4. Entonces, como aumentó, se oxida y perdió 2 electrones. Y como lo mencionamos en la ecuación o en el ejemplo anterior, al estar pares los dos, eso nos permite cancelar o simplificar. Mitad de 10 nos da 5 y mitad de 2 nos da 1. Entonces, simplificamos y con esos números simplificados procedemos a multiplicar en cruz, es decir, la semireacción de arriba, de la primera semireacción la vamos a multiplicar por este número 1 y este 5 por la semireacción 2, por la de abajo. Entonces, intercambiamos este 5 acá y este 1 para acá y hacemos la operación, la multiplicación 1 por un yodo, porque pues aquí no hay coeficientes, se asume que es 1, nos da un yodo más 5, más el carbono 5 por un carbono, nos da 5. Los electrones ya dijimos que se cancelaban, y en el producto nos quedaría 1 multiplicado por un yodo, que hay aquí como coeficiente, nos da un yodo 0, y 5 por un carbono más 4 nos da 5. Entonces los coeficientes de la reacción serían 1 en el yodo más 5, 5 en el carbono más 2, en el producto sería 1 en el yodo 0 y 5 en el carbono 4. Esos números los vamos a colocar en la reacción grande y entonces procedemos. El 1 del yodo lo colocamos aquí, 1, el 5 del carbono 2 acá, el 1 del yodo 0 y el 5 del carbono 4. Y con eso ya podemos hacer el tanteo. Como ya tenemos todos los números, porque pues no hay más sustancias, se asume que con esos números que están, ya tiene que estar equilibrado. Ya no es necesario hacer tanteo porque no hay más sustancias que igualar. Todas están con coeficientes. Entonces comenzamos el yodo, 1 por 2, 2 yodos. Y del otro lado, 1 por 2, 2 yodos. El carbono, aquí hay 5 carbonos, 5 carbonos. Del otro lado, 5 carbonos, 5 carbonos. Y el oxígeno, aquí hay 5 en el I2O5 más 5 que hay en el monóxido, serían en total 10. Y del otro lado, 5 multiplicado por 2 nos da 10, de tal forma que se observa que quedaron equilibrados. 2 yodos, 5 carbonos y 10 oxígenos.
Y por último, terminamos con lo que veníamos trabajando, la sustancia oxidada. La sustancia reducida, el agente oxidante y el agente reductor. Recordemos que el que se oxidó fue el carbono, que pasó de 2 a 4, entonces sería este monóxido el que se oxidó. Esta sería la sustancia oxidada. Mientras que la sustancia que se redujo sería el yodo, que pasó de 5 a 0. Entonces sería el I2O5 quien se reduce. Por lo tanto, cuando nos pregunten por la sustancia oxidada, vamos a colocar que la sustancia oxidada es el CO, que la sustancia reducida es I2O5, y el agente oxidante, recordemos que el agente oxidante es el que se reduce, el agente oxidante. Él hace que el otro se oxide, pero él se reduce, es decir, el que se reduce es el I2O5. Ese viene siendo el causante que el otro se oxide, por eso se le llama agente oxidante. Y el agente reductor es el que se oxida, es decir, es el CO que hace que el otro se reduzca, pero él se oxida. Y eso sería todo para poder estudiar o aclarar inquietudes en cuanto al balanceo por óxido reducción red. Muchas gracias.